Mi familia entera me abandonó y se negó a hablar conmigo cuando pensaron que no era hijo de mi papá. Crecí en un hogar feliz. Mis padres se amaban profundamente, y nos amaban aún más a mis hermanos y a mí. Eran atentos y cariñosos, y siempre ponían nuestras necesidades por encima de las suyas. Mi relación con mis padres era particularmente buena. Mi papá trabajaba muchas horas para mantenernos, pero siempre se hacía tiempo para nosotros cuando podía. Nos llevaba de pesca, nos enseñaba a jugar deportes y nos contaba historias sobre su propia infancia. Mi mamá, por otro lado, era el pegamento que mantenía a nuestra familia unida. Nos cocinaba comidas deliciosas, nos ayudaba con la tarea y se aseguraba de que siempre estuviéramos limpios y bien presentados. Amaba a mis padres, y sabía que ellos también me amaban. Pero mi mundo se vino abajo cuando mis padres empezaron a pelear. Siempre los había visto como la pareja perfecta. Estaban juntos desde que tengo memoria, y rara vez discutían. Pero un día, todo cambió. Comenzó con desacuerdos pequeños, pero pronto las discusiones se hicieron más frecuentes y más intensas. Intenté ignorarlas, pero eran imposibles de pasar por alto. Mi mamá y mi papá gritaban durante horas, y podía escuchar cada palabra desde mi cuarto. Un día, escuché a mi papá admitir que había tenido una aventura hace años. Mi mamá estaba furiosa, y contraatacó confesando que ella también había tenido una aventura. La pelea se intensificó hasta que mi papá puso en duda mi paternidad. Me quedé paralizado. Jamás se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que él no fuera mi padre biológico. Mi mamá se quedó sin palabras y no supo qué decir. Me miró con lágrimas en los ojos, pero podía ver la culpa y la vergüenza en su rostro. Mi papá salió de la casa enfurecido, y mi mamá fue detrás de él. Después de ese día, todo cambió. Mis hermanos tomaron el lado de mi papá y se negaron a hablar conmigo. Estaban enojados porque ambos padres se habían engañado mutuamente, pero aún más molestos porque mi mamá lo había hecho, y porque yo podría no ser hijo de mi papá. Me trataron con hostilidad y desprecio, y me sentía como un extraño en mi propia familia. Mis hermanos y yo quedamos atrapados en medio del conflicto de mis padres, y era como si una bomba hubiera explotado en nuestra casa. Mis papás comenzaron a tratarse con hostilidad, y pronto su enojo también se volcó hacia nosotros. Mis hermanos, que siempre habían sido cercanos a mí, de repente se volvieron en mi contra. Me culpaban por la destrucción de nuestra familia. Decían que yo era un recordatorio de la infidelidad de mi mamá, y que quizás ni siquiera era hijo de mi papá. Sus palabras me lastimaban profundamente. Siempre pensé que éramos una familia unida, pero ahora parecía que estábamos completamente rotos. Mis padres estaban distantes y fríos, y mis hermanos eran crueles y vengativos. Intenté hablar con mis padres, pero siempre estaban ocupados o distraídos. Parecía que estaban completamente absorbidos por sus propios problemas, y ya no tenían tiempo para mí. En cuanto a mis hermanos, me evitaban a toda costa. Dejaron de invitarme a reuniones familiares, y dejaron de hablarme por completo. Era como si no existiera para ellos. El rechazo era difícil de soportar, y no sabía cómo afrontarlo. Sentía que había perdido todo, mi familia, mi hogar y mi identidad. Estaba perdido y solo, y no sabía si algún día podría recuperar mi lugar. Al principio intenté acercarme a ellos. Llamé y envié mensajes a mis hermanos, con la esperanza de hablar con ellos y arreglar las cosas, pero nunca respondieron. También intenté llamar a mis padres, pero siempre estaban ocupados o fuera de casa. Estaba desesperado por hablar con alguien, con cualquiera que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando, así que fui a casa de mi mamá, con la esperanza de hablar con ella. Ella había decidido que necesitábamos un tiempo separados, pero cuando me vio en la puerta, me dijo que me fuera. Dijo que no era bienvenido allí y que debía marcharme. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón, y no podía creer que mi propia madre dijera algo así. Después de eso, me hundí en una depresión. No sabía quién era ni dónde pertenecía. Me sentía como un extraño dentro de mi propia piel, y no sabía cómo hacer que ese sentimiento desapareciera. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir con mis amigos, y dejé de hacer las cosas que me gustaban. Pasaba la mayor parte de mis días en la cama, durmiendo o simplemente mirando al techo. Casi no comía, y perdí mucho peso. Los meses se convirtieron en un año, y sentía que nunca iba a poder salir de esa oscuridad que me consumía. No había sabido nada de ellos en mucho tiempo. Vivía cerca, pero aún así me sentía a kilómetros de distancia. Mis hermanos y yo solíamos estar en la casa de mis padres todo el tiempo. Los extrañaba. Había estado tan consumido por mi dolor, que no me había dado cuenta de cuánto mis amigos habían estado ahí para mí todo ese tiempo. Me llamaban, me escribían para ver cómo estaba, me invitaban a salir. Al principio no quería ir. Estaba cómodo revolcándome en mi miseria. Pero eventualmente comencé a salir con ellos. Íbamos al cine, a comer algo, o simplemente pasábamos tiempo en casa. Ellos me hacían sentir que no estaba solo, y por eso estoy profundamente agradecido. Empecé a enfocarme en mi bienestar. Busqué terapia y grupos de apoyo para ayudarme a sobrellevar el dolor de ser rechazado por mi familia. Mis amigos fueron una fuente constante de apoyo durante ese tiempo, y empecé a acercarme más a ellos que nunca. Al principio dudaba en hablar sobre lo que había pasado con mi familia. Sentía vergüenza y culpa.
Pero con el tiempo, descubrí que hablar de ello con mis amigos me ayudaba a procesar mis emociones y seguir adelante. Ellos escuchaban sin juzgar, me ofrecían palabras de consuelo y me animaban a seguir. También encontré consuelo en pasatiempos y actividades que me traían alegría. Volví a tocar la guitarra, algo que había dejado de lado cuando la depresión se apoderó de mí. Descubrí que tocar música me ayudaba a calmar el alma y se convirtió en una vía para expresar todo lo que llevaba dentro. A medida que comencé a cuidarme mejor, noté una mejora gradual en mi salud mental. La tristeza y desesperación que antes me consumían empezaron a disiparse y comencé a pensar en el futuro, en mi futuro. Mis amigos estuvieron ahí para mí en cada paso, animándome y ofreciéndome un hombro donde apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me recordaban que no estaba solo, y que tenía personas que me amaban y se preocupaban por mí, aunque mi familia no lo hiciera. Actualización 1. Un día, algunos años después, de la nada, mi abuelo se puso en contacto conmigo. Me dijo que ya había tenido suficiente con la forma en que mi familia me había tratado y que quería hacer las cosas bien. Él convenció a mi padre y a mí de hacer una prueba de paternidad. Y a pesar de mi resistencia inicial, finalmente acepté. No quería volver a meterme en ese lío, pero también quería saber la verdad. Cuando llegaron los resultados, dieron positivo. Mi familia quedó estupefacta. No podían creer el error que habían cometido. Se dieron cuenta de lo que habían hecho y se mostraron arrepentidos por el dolor que me habían causado. Sabían que me habían lastimado profundamente y estaban desesperados por enmendarlo. Recuerdo haberme sentido dividido por ese cambio repentino de actitud. Por un lado, una parte de mí se sentía feliz, mi familia quería reconciliarse conmigo. Era algo que había deseado durante mucho tiempo, y se sentía como un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, no podía olvidar el dolor ni la traición que sentí cuando me abandonaron. A pesar de sus disculpas y súplicas, yo seguía siendo cauteloso. No sabía si estaba listo para perdonar y olvidar. Había seguido adelante. Había construido una vida por mi cuenta y no sabía si quería dejar que ellos volvieran a formar parte de ella. Tenía miedo de que la historia se repitiera. De que me hicieran daño otra vez y volviera a quedar solo. Pero aunque yo estaba luchando con mis emociones, mi familia insistía. Me llamaban, me enviaban cartas, y mis padres incluso llegaron a presentarse en la puerta de mi casa. Me rogaban que les diera una oportunidad para arreglar las cosas, y prometían hacer lo que fuera necesario para ganarse mi perdón. Recuerdo haberme sentido abrumado por su insistencia. Era evidente que estaban realmente arrepentidos por lo que habían hecho, y que de verdad querían volver a conectarse conmigo. Pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que solo me estaban buscando por culpa. Le pregunté a mi abuelo cómo había estado mi familia en esos 3 años. Y me dijo que habían ido a terapia, y que mis padres habían vuelto a estar juntos. Me dolió saber que habían seguido adelante sin mí, como si yo nunca hubiera existido. Me hizo sentir excluido e indeseado. A pesar de sus súplicas de perdón, decidí no retomar el contacto con ellos. No quería reabrir heridas antiguas ni volver a ponerme en una posición vulnerable. No quería arriesgarme a ser herido otra vez. Ya me habían abandonado una vez, y podrían volver a hacerlo. Les dije que siguieran adelante sin mí, como lo habían hecho todos esos años. Que no haría diferencia alguna. Finalmente había encontrado paz y felicidad, y no quería permitir que me lo arrebataran otra vez. Había encontrado una nueva familia en mis amigos, y ellos habían estado ahí para mí en cada paso del camino.